El itinerario metodológico comenzó en la ciudad de Ibagué, ubicada a una altitud aproximada de 1.250 metros sobre el nivel del mar. El primer transecto implicó el ascenso por la vertiente oriental de la cordillera central hacia el municipio de Cajamarca, situado a 1.814 metros sobre el nivel del mar. Desde la perspectiva de la geografía física morfoestructural de Colombia, esta unidad corresponde a un relieve de montaña joven caracterizado por vertientes escarpadas y la presencia de la denominada terraza de Cajamarca, un sistema geoecológico modelado por la acumulación de depósitos de origen volcánico e influenciado por las dinámicas de fallas geológicas activas. En términos de la estructura agraria, se identifica un severo índice de desigualdad. El 80% de la tierra aprovechable se concentra en el 20% de los propietarios, representados por medianos y grandes latifundios. Tras el repliegue de los proyectos de exploración de la firma de Anglo Gold, el territorio enfrenta presiones con el turismo masivo y la expansión de monocultivos de exportación, como el aguacate Hass, que ya supera 3.000 hectáreas. Los instrumentos de planificación de ordenamiento territorial advierten que este cultivo ejerce una gran presión crítica sobre la microcuenca, proyecto de cero déficit hídrico para las próximas 2 décadas debido a su alta huella hídrica y la consecuencia expulsión de la fauna nativa. Esta presión ambiental agudiza las tensiones demográficas que el IGAC tipifica para el campo colombiano, como la masculinización rural por migración selectiva joven. Las relaciones de género en el acceso a la propiedad en Cajamarca revelan un sesgo de carácter patriarcal. A pesar de que las mujeres desempeñan el rol de jefas de hogar y sostienen la base económica del minifundio, la titularidad jurídica de los predios sigue estando retenida predominantemente por la población masculina. El descenso por la vertiente occidental de la cordillera central nos introduce a la llanura aluvial del río del Cauca, estabilizada por un rango promedio de 960 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, con base en el análisis espacial del IGAC 2014. Esta llanura constituye uno de los distritos agrícolas más fértiles del país, lo que históricamente determinó un patrón de asentamiento denso. Sin embargo, los usos del suelo contemporáneos exhiben una homogenización paisajística extrema debido a la implantación del monocultivo de caña de azúcar para el bioetanol y azúcar refinada, modelo que ha erradicado la ganadería vacuna y la agricultura diversificada de pan coger. Al aproximarnos al norte del Cauca, el análisis geodemográfico transita hacia las territorialidades de la comunidad afrocolombiana. El municipio de Villarrica, que se ubica a 980 metros sobre el nivel del mar, posee una génesis poblacional vinculada a los primeros asentamientos de palenques y cimarronaje del suroccidente del país. Históricamente, estas tierras eran consideradas baldías e inicialmente fueron explotadas bajo el modelo de la finca tradicional afrodescendiente, caracterizada por un sistema policultural donde se producía cacao, maíz, tabaco y frutales, que servían como espacio de resistencia y transmisión de la memoria colectiva. A lo largo del siglo XX, el avance del régimen hacendatario absorbió los predios comunitarios, consolidando la estructura del latifundio contemporáneo y subsumiendo la mano de obra local bajo relaciones salariales precarias. El libro Geografía de la Población de Colombia expone cómo estos procesos basados en la gran propiedad guardan estrecha correlación con las dinámicas del poder político. Avanzando en la jornada, la ruta nos condujo finalmente hacia el altiplano de Popayán, una meseta enmarcada sobre el sistema montañoso de la cordillera occidental. Llegamos al caer la tarde cobijados por un frío intenso que contrastaba drásticamente con el calor húmedo de la llanura azucarera que acabábamos de cruzar. Con nuestros compañeros de práctica nos dispusimos a realizar un reconocimiento urbano del centro histórico. Caminar por Popayán de noche es enfrentarse a una uniformidad estética impresionante. Todo es blanco, herencia del blanqueamiento arquitectónico con cal de origen colonial. Pero más allá de las fachadas señoriales, afinamos nuestra mirada como científicos sociales en formación. Nos llamó profundamente la atención la presencia de las salientes de piedra en las esquinas inferiores de los muros, conocidos popularmente como zonas para rascarse los pies. En la época colonial, estos elementos arquitectónicos cumplían una función higiénica y social fundamental: permitir que los transeúntes removieran el barro, los parásitos y las pulgas de sus calzados antes de ingresar a los recintos habitacionales, un recordatorio físico de las condiciones de salubridad y la estratificación de los espacios urbanos de la época. Continuando el itinerario, se realizó el ascenso hacia el municipio de Silvia, en el corazón del territorio ancestral Misaca. Desde una perspectiva crítica, cuestionamos las categorías coloniales que denominaron históricamente a este espacio como la Suiza de América. Actualmente, las comunidades guambianas adelantan procesos de resignificación toponímica para restituir el nombre de su espacio de vida original, Guampia.
El análisis etnodemográfico de este departamento debe ser leído a la luz del Censo de Población. El libro IGAC 2014 resalta que el departamento del Cauca posee una de las mayores densidades de población indígena del país, caracterizada por una transición demográfica diferenciada. Durante nuestra estancia se reconoció el funcionamiento de la UAIN, Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y la Universidad MISAC, instituciones que operan de manera autónoma en la producción pedagógica del conocimiento propio. La cosmovisión territorial MISAC difiere sustancialmente de la noción burocrática del Estado. La comunidad se rige por los principios de territorio, autoridad, autonomía y determinación. Al llegar, la hospitalidad de la comunidad nos arropó en medio del clima del páramo. Compartimos con ellos un desayuno tradicional de arroz con huevo y queso y más tarde un almuerzo de trucha, un alimento clave que hoy sostiene su soberanía alimentaria junto a la tecnificación de estanques de peces y los cultivos limpios de fresas. Tuvimos el inmenso honor de conocer a la UAIN, Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y la Universidad MISAC, la primera institución de investigación intercultural nacida directamente en el seno del Cabildo Indígena. En su dimensión espiritual, el territorio está habitado por deidades del agua y las lagunas sagradas, y de manera especial por los arcoíris conocidos como Pishis, que representan fuerzas vivas y guardianes elementales del ecosistema. Su medicina natural es un sistema sofisticado de restauración del equilibrio energético del cuerpo y de la madre tierra, coordinado por sus médicos tradicionales o taitas. Esta cosmovisión ha sido su mayor escudo de resistencia frente al exterminio histórico. Las crónicas coloniales y las republicanas registran que debido a los masacres y al despojo violento que los empujó hacia las zonas altas de la cordillera, en un periodo crítico sobrevivieron apenas 100 MISAC de una población original de más de 1.700. Hoy la pervivencia de sus más de 15.000 habitantes guambianos organizados es un milagro de resistencia y etnidad en Colombia. Este pensamiento se refleja de manera tangible en sus viviendas tradicionales, a diferencia del modelo occidental que aísla la cocina de la periferia de la estructura. La casa MISAC sitúa el fogón exactamente en el centro del hogar. El fogón es el eje cosmopolítico de la familia. Alrededor del fuego se congrega la comunidad para escuchar a los mayores. Es donde se desarrolla la espiritualidad, se piensa, se toma consejo, se transforma la realidad y se retorna a sus principios originarios. Todo su sistema social busca un equilibrio absoluto, la dualidad complementaria entre el hombre y la mujer y la armonía entre el ser humano y los seres de la naturaleza. Tras pasar casi todo el día compartiendo con la comunidad MISAC, al siguiente día, en la tercera jornada, ascendimos al Cerro de las Tres Cruces en Popayán, un punto que funciona como sitio de peregrinación, pero que geográficamente ofrece una radiografía perfecta de la segregación urbana de la ciudad. Desde esta panorámica se observa con claridad el crecimiento acelerado de asentamientos informales de estratos 1 y 2, concentrados en la periferia sur, un reflejo directo y doloroso del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado en el suroccidente del país. Popayán, con una población que ya supera los 400.000 habitantes, carece de una fase industrial sólida, pues su economía se fundamenta principalmente en el sector de servicios, aunque su zona franca empieza a atraer tímidamente capitales transnacionales. Al terminar la tarde, abordamos nuevamente el bus con el destino a Buga para prepararnos para el siguiente trayecto. Para finalizar el día llegamos a Buga, donde pasamos la noche. Al día siguiente nos trasladamos al municipio de El Darién para realizar una inmersión en el Museo Arqueológico Calima. Como docentes en ciencias sociales, esta parada fue clave para comprender la profundidad cronológica del poblamiento en las regiones occidentales. El recorrido guiado nos permitió observar herramientas de cazadores-recolectores que datan de hace casi 10.000 años, además de restos óseos prehispánicos y cerámicas complejas de las sociedades Ilama, Yotoco y Sonso. Esta visita nos demostró que los procesos de territorialización
en estos valles tienen raíces milenarias, muy anteriores a las lógicas hacendatarias modernas. Al salir contemplamos el río Jalima abriéndose paso a través de la cordillera occidental, marcando la ruta natural que nos conduciría finalmente hacia la llanura del Pacífico. Tras llegar por la noche a Buenaventura y contemplar el imponente atardecer desde el faro y reconocer las dinámicas del muelle turístico y cabotaje marítimo, iniciamos el día 5 de la práctica y nos dirigimos a la Universidad del Pacífico para cumplir con la agenda oficial de la visita de la experiencia académica y relacionamiento interinstitucional que observamos en el proyecto promocional del 12 de junio del 2026. La calidez de la comunidad académica de la Unipacífico fue sencillamente extraordinaria. A las 8 de la mañana la Dirección de Proyección Social nos dio la bienvenida formal haciéndonos entrega de las souvenirs institucionales que incluyeron libros de investigación, una libreta y un esfero que atesoramos a nuestros registros de campo. Posteriormente a las 8:30 la Dirección del Bienestar Universitario organizó un recibimiento cultural espectacular, una muestra folclórica viva al ritmo de las marimas de chonta, cununanos y cantos tradicionales que nos conectó de inmediato con la memoria ancestral afrodescendiente del litoral pacífico. El eje central de la mañana se desarrolló a partir de las 9 a.m., participando en un valioso espacio de diálogo e intercambio de experiencias académicas entre los estudiantes del programa de Sociología de la Universidad del Pacífico y nosotros. Como estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, allí construimos conocimiento colectivo contrastando nuestras lecturas geográficas y debatiendo sobre las realidades demográficas del censo de población de los departamentos visitados. Tras un cierre cultural y un refrigerio a las 10 de la mañana, realizamos una visita guiada por la biblioteca, los laboratorios de la universidad y un maravilloso recorrido en el sendero ecológico coordinado por el programa de agronomía, finalizando las actividades al mediodía. La práctica de campo cerró su ciclo pernoctando en el Centro Tropical Bajo Calima de la Universidad del Tolima. Allí, cobijados por la densidad biológica de este ecosistema lluvioso y biodiverso, recibimos una charla de cierre por parte de nuestros docentes. Analizamos cómo este territorio pasó de ser un campamento de explotación maderera intensiva por parte de la empresa transnacional Cartón de Colombia en la década de los 50 a convertirse en una zona de asentamientos comunitarios afro y de aprovechamiento forestal sostenible y único en la actualidad. Al día siguiente madrugamos con rumbo de retorno a Ibagué, concluyendo con éxito los objetivos de nuestra práctica de campo.